Listo, bueno, empezamos. Buenos días, estudiantes. Vamos hoy a continuar pues con la clase de operaciones con funciones porque veo que todavía hay inconvenientes con esta cuestión. ¿Listo? Voy a intentar explicar esto de la forma más rápida posible. ¿Listo? Entonces pues hagámosle. Yo hice este programa en GeoGebra. GeoGebra es este programa, este iconito como un pentágono ahí todo raro. Ustedes lo pueden descargar o lo pueden utilizar por internet, ¿listo? La idea es que lo utilicemos, ¿sí? Para mí ese es un programa que le ayuda a uno mucho a entender y a graficar cosas de matemáticas que nos puede beneficiar, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a recordar la definición de las operaciones con funciones. Yo se les había colocado la vez pasada. Entonces, pues, miremos uno que esté más grandecito. A ver. Entonces, las operaciones con funciones, uno puede tener dos funciones las que quiera y les puede sumar, multiplicar y restar. ¿Sí? No con todas las puede dividir. Entonces uno dice, profe, ¿y cómo así que sumar funciones, dividir funciones si yo no sé qué es una función? ¿Sí? Recordemos que cada función tiene una fórmula asociada. Por lo menos las funciones de variable real tienen una fórmula asociada, ¿sí? Y esas fórmulas son algebraicas, ¿sí? Del mismo álgebra que hicimos el año pasado en noveno y el año antepasado en octavo. Es esa misma álgebra. Y en el álgebra nos enseñaron a sumar expresiones algebraicas, ¿no? Que peras con peras se suman, manzanas con manzanas se suman, y bueno, se restan, se multiplican, se dividen, ¿listo? Entonces pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿listo? Entonces en primer lugar miremos la suma de las funciones que nos daría. Para sumar funciones, yo que tengo que tener primero, pues dos funciones, ¿no? En este momento des en cuenta que acá f de x yo lo coloqué de color azul y la gráfica es azul y la roja también, ¿sí? Pero entonces yo acá tengo cuatro cositos y acá cuatro cositos. Esos cositos se llaman deslizadores, ¿listo? Y que me permiten tener números, ¿sí? Me doy cuenta que cuando yo muevo ahí cambia el coeficiente de x al cubo. Cuando muevo cambia el coeficiente de b al cuadrado. De x al cuadrado, perdón. Cuando muevo c, cambia el coeficiente de x. Y cuando muevo d, cambia el coeficiente que está solo. ¿Listo? Lo mismo para e, pero con la otra función. Cambia el coeficiente de x al cubo, de x al cuadrado, de x a la 1 y de x a la 0. O sea que acá tengo graficadas hartísimas funciones. Obviamente cuando dejo los parámetros quietos, o sea los deslizadores quietos en un punto, eso me genera una función. Pero basta con moverlo para tener una función distinta, una función distinta, una función distinta. Y eso nos va a permitir pues generar pues las operaciones que necesitamos. Nosotros la primera función que vimos en la clase fue la función lineal, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con una función lineal especial, ¿listo? Vamos entonces a dejar a, b quietos y a c, coloquemos esta acá un momentico, y a c lo vamos a dejar pues como un 1, ¿listo? Una función lineal. Vamos a dejar la otra función igual, 0, 0. Y bueno, ahí tengo mis dos funciones lineales, ¿cierto? Hay una función lineal que es muy especial,
que es la función constante. ¿Cuál es la función constante? Cuando todos los parámetros están en cero, todos los coeficientes que acompañan a las incógnitas están en cero, y solamente la función es igual a un número. Por ejemplo, acá, esta función de aquí se puede reescribir de la siguiente forma. Ya les digo en un momento, por favor. Esta función de acá que acabo de hacer se puede reescribir de esta forma. Esto sería igual a D. Esta función es esta, 0,7. Entonces esas son las funciones constantes. Todas las funciones que aparecen de forma horizontal en el plano cartesiano se llaman constantes. ¿Y qué significan? Que el dominio de las funciones, de esas funciones, es todos los números reales. ¿Cómo así? Todas estas, todos los números del eje X, pertenecen a esa función, y siempre hay como alguna parte de la función que queda entre ellas. ¿Se me entienden? O sea, no hay ninguno del eje X que quede por fuera. Todos tienen relacionados algún elemento de la función, ¿sí? Bueno, en un momento y borro todo esto. Entonces, bueno, eso era para recordar que esta función era la constante, ¿listo? Entonces, lo que les decía, operar una función es coger su fórmula y hacer los procesos algebraicos necesarios. Entonces, des en cuenta que acá, bueno, representación gráfica de f y g, ¿qué hace este botoncito? ¿Me muestra o no me muestra? Las gráficas que tengo. Ahora vamos a mirar la suma. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo la suma? Recordamos la definición, f más g de x es igual a f de x más g de x. ¿Pero qué significa eso? Que la función que me sale de sumar dos funciones es igual a coger la primera función y sumarla con la segunda función. ¿Sí? ¿Cómo así? Dese cuenta que en este momento la función constante era 0x a la 3 más 0x a la 2 más 0x más 0,7. 0x a la 3, 0x a la 2, 0x más 0,7. O sea que esta parte de acá es f. 0x a la 3, 0x a la 2, 0x más 1,9. Esta parte es g. ¿Y qué estoy haciendo entre ellos dos? Sumarlas. Vuelvo y digo, lo que uno hace es coger la parte de la fórmula de la función, o sea, la parte algebraica, y esa es la que reemplaza. Y cuando me dicen a mí que sume, reste, multiplique, divide, haga operaciones con funciones, lo que voy a coger es la parte algebraica y voy a hacer de cuenta que esos son polinomios o son ecuaciones, y voy a empezar a agrupar términos semejantes, ¿sí? Acuérdense que solamente puedo sumar y restar coeficientes de los mismos exponentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá x a la 3 solo se podría sumar con x a la 3, o sea, 0 y 0, ¿no? En este caso, x a la 2 con x a la 2, x a la 1 con x a la 1, y pues el número con el número, ¿no? Ustedes me dirán, profe, ¿y por qué coloco ese 0? ¿Es necesario colocar 0x a la 3, 0x a la 2, 0x a la 1? No es necesario. Pero lo que pasa es que prefiero hacerlo así para que no se me pierda, ¿listo? Pero obviamente si usted está en su cuaderno y no lo quiere hacer así con el 0x a la 3, no va a haber ningún inconveniente. A la larga, esta función constante es coger los dos exponentes, los dos coeficientes, perdón, las dos variables independientes, y sumarlas. 1, 9 más 2,6, ¿cuánto es? Pues 9 y 6, 15, ¿no? Entonces, bueno, 5. Llevo una. 1 y 1, 2 y 2 son 4. 4,6, si no estoy mal. Bueno. Acá aparece la gráfica, ¿listo? Entonces lo mismo acá.
La tengo aquí, sí, no. Ah, perdón, es 0,7, perdón, 0,7 más 1,9. 0,7 y 1,9 es 2,6, ¿sí? Yo sí decía, me parece raro. 2,6. Vamos a aumentar un momentico acá el plano cartesiano, para que se den cuenta que ahí donde pega esa función, donde pega la función constante, es como 2,6, ¿sí? Vean, la función azul pegaba en 1,7, en 0,7, que es casi un 1. Está más allá de la mitad, entre el 0 y 1, y está más cerca del 1. El 0,7. El 1,9 está muy cerquita al 2. Y el 2,6 está un poquito más allá de la mitad, entre el 2 y el 3. ¿Listo? Entonces acuérdense, esas son funciones constantes. ¿Listo? Entonces vamos a... Entonces miremos acá una imagen. Funciones constantes. Des en cuenta que cualquier imagen que yo coja de una función constante va a ser una línea horizontal. ¿Listo? La fórmula de una función constante, ¿cuál es? Es esta. F de x es igual a m, donde m es el número que a ustedes se les ocurra. Entonces uno coloca en el eje y ese número, traza una línea horizontal y listo, ahí queda. Bueno, por el momento ahí. ¿Será que uno puede restar esas funciones? Sí, también las puede restar. Se hace el mismo proceso. De un momento que ese color ya no me convenció. Dejémosla de un color más oscurito. Ah, no, pues fácil. Dejemos esto acá así. Mejor. Mejor así. Para que se vea el fondo. Listo. Entonces, para restar funciones hago lo mismo, pero entonces ahora no sumo, sino resto el segundo término del primer término, ¿no? Entonces ya no sería en este caso 0,7 más 1,9, sino 0,7 menos 1,9. ¿Sí? Que pues me da aquí... ¿Cuánto me da eso? 1,9 menos 1,7. Perdón, 1,9 menos 0,7, eso es 1,2. 1,2. Que es el punto que me da aquí. Este punto es el que me refiero. Ese es el punto 1,2. 0, menos 1,2. ¿Sí? Bueno, así se sumarían, se restarían dos funciones constantes. ¿Listo? ¿Se pueden multiplicar dos funciones constantes? ¿Sí? Es esta de color amarillo que me quedan ahí. Ok, listo. Se hace lo mismo, pero entonces multiplico el primer término por el segundo término. Bueno, aquí qué pasó, déjenme mirar una cosa, por favor, un momento. F4, no, yo no quiero F4, quiero F más G. En un momento, por favor, qué pena con ustedes, estudiantes. Listo, ahora sí quedó bien, listo. Es que hay unos coeficientes ahí que no me convencen. Un día de esto les voy a enseñar a hacer toda esta programación, al menos la básica, que me parece que a uno le sirve mucho como estudiante. ¿Listo? Ok, listo, ya quedó. Listo. Y ahora el cociente, que sería hacer la división entre ellos dos. ¿Listo? Tomé en primer lugar las funciones constantes, porque a fin de cuentas sumar, restar, multiplicar o dividir las funciones constantes es sumar, restar, multiplicar o dividir los valores que tenga la función. ¿Cómo así? Mire, vamos a dejar esto acá un momento y vamos a hacer el ejemplo acá
entre comillas escrito. Si yo tengo f de x igual a 4 y g de x igual a 8, por decir algo, 4 y 8, entonces ¿a qué será igual f más g de x? Pues va a ser igual a 4, que es f, y 8, que es g, ¿no? Y 4 más 8, ¿cuánto es? 12, ¿no? Ahora, ¿qué será igual el menos? F menos g de x, ¿a qué será igual? Venga, lo hacemos bien. F menos g de x, ¿a qué va a ser igual? Entonces 4 menos 8, ¿cuánto es? 4 menos 8 es igual a menos 4, ¿cierto? Bueno, continuamos. Vamos a borrar este momento. Vamos a borrar este también un momento. ¿Cuál seguiría la multiplicación, no? ¿Cuánto sería igual a fg de x? ¿A qué sería igual? Pues sería igual a... Ay, esto me quedó mal escrito, perdón. Eso, f por g de x. ¿A qué sería igual? A 4 por 8, que es igual a 32, ¿no? Y ¿qué nos faltaría? A f dividido entre g, ¿no? Dese cuenta que yo hago todas esas operaciones teniendo en cuenta a que es igual f de x y a que es igual g de x. Esto sería 4 sobre 8, que es igual a un medio, ¿no? Uy. A un medio. 4 sobre 8, que es igual a un medio, que es igual a 0,5. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo, empecé con las constantes porque me parece que son como las más rápidas de hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué pasa si yo muevo esos valores. Muevo esto aquí, muevo esto acá, y me dan pues esas sumas. ¿Listo? La resta, ¿cómo sería? Se vería de esta forma, así. La de color, esta de acá de color agua marino. Ese sería el resultado de la suma. Volvamos a la suma un momentico. Tengo la azul y la roja, y del azul y la roja me sale la verde. ¿Qué pasa a medida que yo aumento una con la otra? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si yo aumento la una con la otra? Vamos a borrar este punto aquí. No me está sirviendo ahí en este momento. ¿Cómo afecta esas dos? ¿Cómo afectan esas dos funciones a la función resultante? Podría preguntarme lo mismo con la resta. ¿Qué pasa con la azul y la roja con respecto al agua marina? Me interesa que ustedes exploren esta actividad. ¿Listo? Inclusive el ejercicio que les voy a dejar va a tener mucho que ver con esto. ¿Listo? Listo. Y la división. Todas las funciones se pueden operar, pero en la división hay que tener un inconveniente, un cuidado con un posible inconveniente. Si la segunda función es 0, no se puede operar. ¿Sí? Es esta ley. F dividido entre g de x es igual a f de x sobre g de x para x tales que g de x sea distinto a 0. Si esa función es igual a 0, no se puede hacer. Porque acuérdense que algo dividido entre 0 no existe, es indeterminado. Si usted lo coloca en la calculadora le va a aparecer math error. Entonces pues tiene que tener cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, listo con las funciones constantes. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con las funciones lineales. ¿Listo? O sea,
ya el C no va a ser 0, sino el que yo quiera. Ten en cuenta qué pasa cuando yo muevo el C. Esa cosita que esté más, ¿cómo podríamos decirlo? Como acostada, que esté más levantada o más acostada, es lo que se llama la pendiente de la línea recta, de la función lineal. Ten en cuenta que pasa lo mismo con la roja, porque esas dos funciones son lineales. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula de una función lineal? Pues vamos a buscarla, ¿no? Es la famosa y igual mx más b. A ver qué se me hizo. Mírela acá. Estas son las fórmulas de la función lineal. ¿Sí? A la que yo me refiero es a esta. Y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte. ¿Listo? O sea, en este caso, f de x. Olvidémonos de estos dos ceros por un momento y miremos esto de aquí. 1,4 x menos 0,1. 0,1. Miren el 0,1 lo que hace. Ese es el punto de corte. Y este C es la pendiente. ¿Listo? Igual en el otro. Yo quiero que el punto de corte inicie a 2. En G de X sea 2. Entonces, ¿qué hago? La J la coloco en el 2. ¿Listo? Perdón. Y el I va a ser el punto, la pendiente que yo quiera. ¿Listo? ¿Se pueden sumar las funciones? Sí. Y me obtengo la verde. Listo, entonces. Igual, ¿qué hago? Sumo los componentes. ¿Qué cambia esto de la función constante? Que ahora sí tengo términos con x. ¿Sí? O sea que tengo que sumar ahora no solamente las constantes, sino también los coeficientes de grado 1. 1 más 2, menos 1 más 2, 1. Y 1,6x más 1x, 2,6x. ¿Qué es la verde? ¿Listo? Dese cuenta, la verde tiene punto de corte 1 y tiene pendiente 2,6. ¿Listo? Ok. Se hace lo mismo para la resta. Ahorrar este momento, por favor. Para la resta. Entonces acá sería menos 1 menos todo el resto. ¿Listo? Acuérdense con la resta que el negativo cambia los signos que tenga la segunda función. ¿Listo? También recordemos algo. F menos G de X es distinto a G de menos F. G menos F. ¿Sí? Es como decir 5 menos 4 es 1. Pero 4 menos 5 es menos 1. Dando resultados distintos. ¿Listo? Distinto a la suma y a la multiplicación. Que a la suma y la multiplicación sí no importa yo cuál dejé de primeras o cuál dejé de segundas. ¿Listo? Entonces para que tengan pendiente eso. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces se restan. O sea... De momento que no me convence este. ¿Qué es B4? ¿Qué es H? Son estas constantes de acá. ¿Listo? Entonces eso es lo que estoy haciendo, chicos. ¿Listo? Acuérdense que yo este programa se los voy a dejar en el Edmodo para que ustedes lo utilicen como quieran. Ahora sí, listo. 0,6. ¿De dónde sale el 0,6x? ¿Cuánto es 1,6x más menos 1? Dese cuenta, este menos me invierte todo lo de acá, todos los signos de acá. ¿Cuál es el signo opuesto del más 1? Menos 1, ¿no? El opuesto del más 1 es el menos 1. 1,6 menos 1 es 0,6. Y un menos 1 menos 2 menos 3. Esa es la gráfica que obtiene. ¿Listo? La multiplicación. Uy, acá sí cambia. ¿Qué pasa si yo multiplico dos funciones lineales? Démonos cuenta de algo. La suma de dos funciones lineales da una función lineal.
La resta de una función de dos funciones lineales da una función lineal. Pero el producto de dos funciones lineales da una función cuadrática. ¿Por qué? Porque el producto es multiplicar, ¿no? Y si yo tengo x por x, ¿qué obtengo al final? X por x es x al cuadrado. ¿En dónde se ve esto acá? Aquí en esta forma. 1,6 por 1 es 1,6x al cuadrado, ¿no? ¿Qué pasó acá? De un momento, porfa. Un momento que no me convence esto aquí. Bueno, después miro la fórmula que ahí me quedó mal eso. Pero bueno, entonces este sería un menos 1,6x al cuadrado. F menos g de f por g de x es igual a f por g, ¿no? Ok. Me dice lo mismo. Bueno, la cuestión es que, bueno, esto lo podemos sumar, multiplicar algebraicamente, ¿no? No nos hagamos bolita en eso y hagámoslo más bien. Entonces, 1,6 x por 1, multipliquemos eso. 1,6 por 1 es 1,6, ¿cierto? Y x por x, ¿cuánto es? 2x. El que me haya dicho 2x, mejor dicho, pierde conmigo. Porque x por x es x al cuadrado. ¿Listo? X más x es 2x. Pero x por x es x al cuadrado. ¿Listo? Pilas. ¿Listo? Pilas con eso. X por x es x al cuadrado. ¿Listo? Continuamos. 1,6 por 2 es igual a 3,2. Uy. 3,2x. ¿Listo? Continuamos. Ya tengo este por este por este. Ahora el segundo término. Menos 1 por 1. Menos 1x por 1x. Menos por más, menos. Y 1 por x, x. ¿Listo? Menos, porque este signo menos con este signo más es menos. 1 por 2, 2. Acuérdense algo, yo no puedo sumar y restar términos semejantes, ¿sí? Pero sí puedo multiplicar términos semejantes, términos que no sean semejantes, ¿listo? Como acabamos de decir en este momento. ¿Listo? ¿Cuánto es? Bueno, esto es igual a ¿qué? A 1,6x al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto es 3,2 menos 1? 3,2 menos 1 es 2,2x. ¿Listo? Menos 2. ¿Listo? Y bueno, entonces este resultado que me da este de acá. En un momento que este me quedó horrible. Este resultado, esta es la fórmula de la función resultante. O sea, esa es la fórmula de esta amarillita. ¿Listo? Entonces, bueno. Y borremos esto. Esto de acá ya no. Ay. Esto de acá ya no me sirve. Este ya no. Este ya no. Este ya no. Este ya no. Y este ya no. Listo. Ahora el cociente. Este sí queda un poco más raro, ¿no? Vea esa función que queda. Queda una cosa ahí como que para un lado, para otro. ¿Eso qué es? Listo.
Entonces, ¿cómo se explica eso? Esos son funciones racionales, se llaman así, de esa forma, ¿sí? Son funciones que en algún momento, acá esto se convierte en un cero, el denominador. Entonces, como es un cero, en esa parte ahí no se puede... Aquí en esta partecita donde se acerca ahí a ese número, al que sea, va a ser cero y entonces ese valor no se va a tomar. Por eso es que como que se parte. Pero bueno, las funciones racionales las vamos a ver más adelante, ¿listo? Voy rápidamente a sumar las funciones cuadradas, a sumar, restar, multiplicar y restar las funciones que son cuadráticas. Vamos a dejar una negativa y una positiva, ¿listo? Como por cambiar, a ver qué pasa, ¿listo? A ver, miramos aquí. Ah, listo, ok. Des en cuenta de lo que pasó acá. La suma de dos funciones cuadráticas, uno diría, pues dan dos funciones cuadráticas, ¿no? No, vea que acá me da una lineal. O sea que es probable. Voy a hacer una prueba en este momento. Porque miren, ¿qué pasa si yo sumo dos funciones que sean inversas? Habíamos dicho que la suma de dos funciones lineales siempre es una función lineal, ¿no? Des en cuenta que si yo sumo dos funciones inversas, me da una función constante. ¿Sí? ¿Cómo así inversas, profe? No entiendo qué es inversas. Démonos cuenta aquí en este coeficiente, menos x y más x. Digamos que acá sea menos 2. Entonces acá sería 2. Entonces démonos cuenta que como que se cancelan. Y como los términos del x se cancelan y solo queda la constante, entonces la función lineal se convierte en una constante. ¿Listo? Bueno, el producto sigue siendo una racional, una cuadrática, y la división sigue siendo una racional. ¿Listo? Un poquito interesante eso. Listo. Ahora miremos funciones cuadráticas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa si yo sumo esas dos? Dejémoslo acá un momentico. Eso, hay un momento. Entonces se suman componente a componente, ¿no? ¿Cómo así componente a componente? Como es suma, tengo que sumar los cuadrados con los cuadrados, los a la x con a la x, y los coeficientes independientes con los coeficientes independientes. 2 por más 0,7 es 2,7. Menos 2 más 2, 0. Y 1 menos 1 más 2, 1. O sea que la fórmula de esta función, ¿cuál es? Menos 2,7x al cuadrado más 1. Porque más 0x, pues como que no. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, esa sería la suma. La resta es esta. Dense en cuenta que ya la función ya me cambia un poco mucho harto. Y bueno, eso mejor así. Listo. Dense cuenta que esto me aumenta, me disminuye pues esa resultante. Vamos a quitar un momentico la suma. Quiero que nos centremos en la resta. Dese cuenta que la roja, la azul menos la roja da esta agua marina y da como más abajo. El producto de estas dos funciones da una función de grado 4. ¿Listo? Después vamos a ver eso en funciones polinómicas. Y el cociente, uy, dese en cuenta esto que da tan raro. O sea, el sumar esto, el dividir estas dos funciones me da esta cosa toda rara. Entonces, como que, wow, súper, ¿no? Vuelvo y digo, más adelante les explico por qué pasan esas cosas. Ahorita por el momento me interesa es que ustedes se den cuenta que al hacer varias funciones
tengo pues una gama amplia ¿de qué? Tengo una amplia gama de posibilidades, ¿no? Listo, para finalizar, ¿qué vamos a hacer? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Funciones cúbicas. Estas funciones ya sí son más raras, ¿no? Entonces en cuenta, por ejemplo, esta y esta de acá. Esas son funciones de grado 3, ¿listo? Si yo sumo dos funciones de grado 3, perdón, lo más probable es que tenga una función de grado 3. Lo mismo, componente a componente. Todo se hace componente a componente, ¿listo? Para la resta igual, se hace componente a componente. Para la multiplicación se hace la propiedad distributiva, ¿listo? Y para la división, vean esas formas tan raras que quedan. Listo, entonces... bueno, esa es la cuestión. Listo, chicos. Voy a dejarles unos ejercicios para que practiquen. Me interesa más que todo que practiquen unos ejercicios las operaciones entre los polinomios, ¿listo? O sea, sumar polinomios, restar polinomios, multiplicar y dividir polinomios, ¿listo? Esta herramienta me sirve para graficar, ¿listo? Entonces, listo, chicos, ya esta sería la clase de hoy. Con ese, que si tienen dudas me pueden avisar. Yo de todas formas les voy a dejar una guía en la cual podemos... Ahí van a encontrar las leyes de la propiedad distributiva en polinomios. Cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir polinomios, ¿listo? Y la tarea se las dejo en el Edmodo, ¿listo? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Que estén bien. Adiós.